Faculty of Law. By Gonzalo Ulloa Terán. Law and Justice Around the World. 1200 legal lectures about Professional Translation Services, GUT. Servicios Profesionales de Traducción GUT presenta la Ley Antisoborno de Reino Unido. Ley de Sobornos 2010. Estas notas se refieren a la Ley contra el Soborno de 2010. Capítulo 23, que recibió la aprobación real el 8 de abril. Notas explicativas. Introducción. 1. Estas notas explicativas se relacionan con la Ley contra el Soborno de 2010, C23, que recibió la aprobación real el 8 de abril de 2010. Han sido preparadas por el Ministerio de Justicia para ayudar al lector a comprender la ley. No forman parte de la ley y no han sido respaldadas por el Parlamento. 2. Las notas deberán leerse juntamente con la ley. No son, ni pretenden ser, una descripción completa de la ley. Por lo tanto, cuando un artículo o parte de un artículo no parece requerir explicación o comentario, no se proporciona ninguno. Professional Translation Services GUT presents the UK Anti-Bribery Act. Bribery Act 2010. These notes refer to the Bribery Act 2010, C23, which received royal assent on the 8th of April. Explanatory notes. Introduction. 1. These explanatory notes relate to the Bribery Act 2010, C23, which received royal assent on the 8th of April, 2010. They have been prepared by the Ministry of Justice in order to assist the reader in understanding the Act. They do not form part of the Act and have not been endorsed by Parliament. 2. The notes need to be read in conjunction with the Act. They are not, and are not meant to be, a comprehensive description of the Act. So, where a section or part of a section does not seem to require explanation or comment, none is given. Resumen. 3. El propósito de la ley es reformar la ley penal de soborno para establecer un nuevo esquema consolidado de delitos de soborno que cubra el soborno tanto en el Reino Unido, RU, como en el extranjero. 4. La ley reemplaza los delitos previstos en el derecho consuetudinario y en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas de Organismos Públicos de 1889. La Ley de Prevención de la Corrupción de 1906 y la Ley de Prevención de la Corrupción de 1916, conocidas colectivamente como las Leyes de Prevención de la Corrupción de 1889 a 1916 y que serán derogadas. Ver anexo 2, con 2 infracciones generales. El primero cubre el ofrecimiento, promesa o concesión de una ventaja, en términos generales, delitos de soborno a otra persona. El segundo trata de solicitar, aceptar, recibir o aceptar una ventaja, en términos generales, delitos de soborno. La formulación de estos dos delitos abandona la relación agente principal en la que se basaba la ley anterior en favor de un modelo basado en la intención de inducir una conducta indebida. La ley también crea un delito diferenciado de soborno de un funcionario público extranjero y un nuevo delito cuando una organización comercial no previene el soborno. Summary. 3. The purpose of the Act is to reform the criminal law of bribery, to provide for a new consolidated scheme of bribery offences to cover bribery both in the United Kingdom, UK, and abroad. 4. The Act replaces the offences at common law and under the Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, the Prevention of Corruption Act 1906 and the Prevention of Corruption Act 1916.
known collectively as the Prevention of Corruption Acts 1889 to 1916 and which will be repealed, see Schedule 2, with two general offences. The first covers the offering, promising, or giving of an advantage, broadly, offences of bribing another person. The second deals with the requesting, agreeing to receive or accepting of an advantage, broadly, offences of being bribed. The formulation of these two offences abandons the agent-principal relationship on which the previous law was based in favour of a model based on an intention to induce improper conduct. The Act also creates a discrete offence of bribery of a foreign public official, and a new offence where a commercial organisation fails to prevent bribery. 5. Las otras disposiciones principales de la ley incluyen reemplazar el requisito del consentimiento del fiscal general para procesar un delito de soborno por el requisito de que los delitos previstos en la ley solo puedan ser iniciados por o con el consentimiento de el director de la autoridad procesal pertinente. Una pena máxima de 10 años de prisión para todos los delitos, excepto el relativo a organizaciones comerciales, que acarreará multa ilimitada. Jurisdicción extraterritorial para procesar el soborno cometido en el extranjero por personas con residencia habitual en el Reino Unido, así como por nacionales del Reino Unido y entidades corporativas del Reino Unido. Una defensa por conducta que constituiría un delito de soborno cuando la conducta fuera necesaria para el ejercicio adecuado de cualquier función de los servicios de inteligencia o de las Fuerzas Armadas en servicio activo. 5. The other main provisions of the Act include replacing the requirement for the Attorney General's consent to prosecute a bribery offence with a requirement that the offences in the Act may only be instituted by, or with the consent of, the Director of the relevant prosecuting authority. A maximum penalty of 10 years imprisonment for all the offences, except the offence relating to commercial organisations, which will carry an unlimited fine. Extraterritorial jurisdiction to prosecute bribery committed abroad by persons ordinarily resident in the UK, as well as UK nationals and UK corporate bodies. A defence for conduct that would constitute a bribery offence where the conduct was necessary for the proper exercise of any function of the intelligence services, or the armed forces engaged on active service. Antecedentes. 6. La reforma de la ley sobre soborno se remonta al informe del Comité Nolan sobre estándares en la vida pública en 1995, CM 2850I, que se creó en respuesta a las preocupaciones sobre la conducta poco ética de quienes ocupan cargos públicos, y su sugerencia de que la Comisión Jurídica podría ser útil para avanzar en la consolidación de la ley estatutaria sobre soborno. La Comisión Jurídica formuló por primera vez propuestas para reformar el soborno en un informe de 1998, Legislación del Código Penal, Corrupción, informe número 248. 7. Luego, el gobierno creó un grupo de trabajo de partes interesadas que se reunió durante el periodo 1998 a 2000, al que siguió en junio de 2000 un libro blanco del gobierno sobre la corrupción, elevación de estándares y defensa de la integridad, prevención de la corrupción, CM 4759. Esto fue recibido positivamente y condujo a la publicación de un proyecto de ley contra la corrupción en 2003, proyecto de legislación sobre corrupción CM 5777. Ese proyecto de ley fue luego sometido a un escrutinio prelegislativo por parte de un comité conjunto del Parlamento que informó en julio de 2003, Comité Conjunto sobre el Proyecto de Ley sobre la Corrupción, Sesión 2002 a 2003, Informe y Pruebas HL 157, HC 705. El proyecto de ley no obtuvo un amplio apoyo. En particular, el Comité Conjunto criticó el mantenimiento de la relación agente-bar principal como base del delito. Background.
6. The reform of the law on bribery dates back to the Nolan Committee's report on standards in public life in 1995, CM 2850I, which was set up in response to concerns about unethical conduct by those in public office, and its suggestion that the Law Commission might usefully take forward the consolidation of the statute law on bribery. The Law Commission first made proposals for reform of bribery in a 1998 report, Legislating the Criminal Code, Corruption, Report number 248. 7. The government then set up a working group of stakeholders, which met over the period 1998 to 2000, and this was followed in June 2000 by a government white paper on corruption raising standards and upholding integrity, the prevention of corruption CM 4759. This was positively received and led to the publication of a draft corruption bill in 2003, Corruption Draft Legislation CM 5777. That draft bill was then subjected to pre-legislative scrutiny by a joint committee of Parliament, which reported in July 2003, Joint Committee on the Draft Corruption Bill Session 2002 to 2003 Report and Evidence HL 157 HC 705. The draft bill failed to win broad support. In particular, the Joint Committee was critical of the retention of the agent-principal relationship as the basis for the offense. 8. El gobierno respondió al informe del Comité Conjunto en diciembre de 2003, respuesta del gobierno al informe del Comité Conjunto sobre el proyecto de ley sobre la corrupción, sesión 2002 a 2003 HL 157, HC 705, CM 6068. En su respuesta, el gobierno aceptó en parte las recomendaciones del informe, pero expresó reservas sobre las sugerencias hechas por el comité en relación con cómo deberían estructurarse los delitos, dado su rechazo del modelo principal o agente. En 2005 se llevó a cabo un ejercicio de consulta gubernamental, Soborno, reforma de las leyes de prevención de la corrupción y poderes de la OFS en casos de soborno de funcionarios extranjeros. El gobierno concluyó que, aunque seguía habiendo apoyo a la reforma, no había un consenso claro sobre la forma en que se implementaría. Por lo tanto, se decidió devolver el asunto a la Comisión Jurídica para una nueva revisión. 9. Los términos de referencia de la Comisión Jurídica eran considerar toda la gama de opciones para consolidar y reformar la ley sobre soborno. La Comisión Jurídica publicó un documento de consulta, Reformando el Soborno, documento de consulta número 185, en octubre de 2007. La Comisión Jurídica publicó su informe Reformando el Soborno, informe número 313, el 20 de noviembre de 2008. 8. The government responded to the Joint Committee's report in December 2003. The government replied to the report from the Joint Committee on the Draft Corruption Bill Session 2002 to 2003 HL 157, HC 705, CM 6068. In its response, the government accepted the report's recommendations in part, but expressed reservations about the suggestions made by the committee in relation to how the offences should be structured given its rejection of the principal-agent model. A government consultation exercise, bribery, reform of the Prevention of Corruption Acts and SFO powers in cases of bribery of foreign officials, followed in 2005. The government concluded that, although there remained support for reform, there was no clear consensus on the form it should take. It was therefore decided to refer the matter back to the Law Commission for a further review. 9. The Law Commission's terms of reference were to consider the full range of options for consolidating and reforming the law on bribery. The Law Commission issued a consultation paper, Reforming Bribery, Consultation Paper number 185, in October 2007.
the Law Commission published its report Reforming Bribery, Report number 313, on the 20th of November, 2008. 10. El gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley sobre soborno, CM 7570, el 25 de marzo de 2009, que se basaba en las propuestas contenidas en el informe de la Comisión Jurídica. Se creó un comité conjunto del Parlamento para realizar un examen prelegislativo del proyecto de ley. Informó el 28 de julio de 2009, Comité Conjunto sobre el Proyecto de Ley contra el Soborno, primer informe, sesión 2008 a 2009, HC 430, I2. El gobierno respondió al informe del Comité Conjunto el 20 de noviembre de 2009. Respuesta del gobierno a las conclusiones y recomendaciones del informe del Comité Conjunto sobre el Proyecto de Ley contra el Soborno, CM 7748. Extensión territorial. 11. El artículo 18 establece el alcance territorial de la ley. Sus principales disposiciones sustantivas se extienden por todo el Reino Unido. Aplicación territorial, Escocia. 12. El 11 de febrero de 2010, el Parlamento escocés aprobó una moción de consentimiento legislativo en virtud del Convenio Sewell. La convención se activó porque la ley contiene disposiciones relativas al derecho penal de Escocia en relación con el soborno. La Convención Sewell establece que Westminster normalmente no legislará sobre asuntos transferidos en Escocia sin el consentimiento del Parlamento escocés. 10. The government presented a draft bribery bill, CM 7570, to Parliament on the 25th of March, 2009, which built on the proposals in the Law Commission's report. A joint committee of Parliament was established to undertake pre-legislative scrutiny of the draft bill. It reported on the 28th of July, 2009, Joint Committee on the Draft Bribery Bill, First Report, Session 2008 to 2009, HC 430 E1 and 2. The government responded to the Joint Committee's report on the 20th of November, 2009. Government response to the conclusions and recommendations of the Joint Committee report on the Draft Bribery Bill, CM 7748. Territorial extent. 11. Section 18 sets out the territorial extent of the Act. Its main substantive provisions extend throughout the UK. Territorial application, Scotland. 12. A legislative consent motion was agreed by the Scottish Parliament on the 11th of February, 2010 under the Sewell Convention. The convention was triggered as the Act makes provision concerning the criminal law of Scotland in relation to bribery. The Sewell Convention provides that Westminster will not normally legislate with regard to devolved matters in Scotland, without the consent of the Scottish Parliament. Aplicación territorial, Gales. 13. La ley se aplica tanto a Gales como al resto del Reino Unido. No cambia la posición con respecto a la Asamblea Nacional de Gales ni afecta los poderes de los ministros galeses. Aplicación territorial, Irlanda del Norte. 14. La ley se aplica a Irlanda del Norte como al resto del Reino Unido. No cambia la posición con respecto a la Asamblea de Irlanda del Norte. Comentarios sobre los artículos. Artículo 1. Delitos de soborno a otra persona. 15. Este artículo define el delito de soborno según se aplica a la persona que ofrece, promete o da una ventaja financiera o de otro tipo a otra. En el artículo se hace referencia a esa persona como P. El significado de ventaja financiera o de otro tipo debe ser determinado por el tribunal de hecho como una cuestión de sentido común. El artículo 1 distingue dos casos, caso 1, inciso 2, y caso 2, inciso 3. Territorial application, Wales. 13.
the Act applies to Wales as it does to the rest of the UK. It does not change the position as regards the National Assembly for Wales, nor does it affect the powers of the Welsh ministers. Territorial application, Northern Ireland. 14. The Act applies to Northern Ireland as it does to the rest of the UK. It does not change the position as regards the Northern Ireland Assembly. Commentary on sections. Section 1. Offences of bribing another person. 15. This section defines the offence of bribery as it applies to the person who offers, promises, or gives a financial or other advantage to another. That person is referred to in the section as P. The meaning of financial or other advantage is left to be determined as a matter of common sense by the tribunal of fact. Section 1 distinguishes two cases, Case 1, subsection 2, and Case 2, subsection 3. 16. El caso 1 se refiere a casos en los que la ventaja tiene por objeto provocar un desempeño inadecuado por parte de otra persona de una función o actividad relevante, o recompensar dicho desempeño inadecuado. La naturaleza de una función o actividad relevante se aborda en el artículo 3. La naturaleza de desempeño inadecuado se define en el artículo 4. 17. A los efectos del delito, es suficiente que P. tuviera la intención de inducir o recompensar la conducta indebida en relación con una función o actividad comprendida en el artículo 3, artículos 2 a 5. No es necesario que la persona a quien se ofrece, promete o concede la ventaja sea la misma persona que va a realizar el desempeño indebido de una actividad o función, o que ya lo ha hecho, inciso 4. 18. El caso 2 se refiere a casos en los que P. sabe o cree que la aceptación de la ventaja ofrecida, prometida o dada constituye en sí misma el desempeño inadecuado de una función o actividad tal como se define en el artículo 3. 19. El inciso 5 deja claro que, en los casos 1 y 2, la ventaja puede ofrecerse, prometido o dado por P directamente o a través de otra persona. 16. Case 1 concerns cases in which the advantage is intended to bring about an improper performance by another person of a relevant function or activity, or to reward such improper performance. The nature of a relevant function or activity is addressed in Section 3. The nature of the improper performance is defined in Section 4. 17. It is sufficient for the purposes of the offence that P intended to induce or reward impropriety in relation to a function or activity falling within Section 3, 2, to 5. It is not necessary that the person to whom the advantage is offered, promised, or given, be the same person as the person who is to engage in the improper performance of an activity or function, or who has already done so. Subsection 4. 18. Case 2 concerns cases in which P knows or believes that the acceptance of the advantage offered, promised, or given in itself constitutes the improper performance of a function or activity as defined in Section 3. 19. Subsection 5 makes it clear that, in cases 1 and 2, the advantage can be offered, promised, or given by P directly or through someone else. Artículo 2. Delitos relacionados con el soborno. 20. Este artículo define el delito de soborno tal como se aplica al destinatario o posible destinatario del soborno, a quien se denomina R. Distingue 4 casos, a saber, del caso 3 al caso 6. 21. En los casos 3, 4 y 5 existe el requerimiento de que R solicite, acuerde recibir o acepte una ventaja, independientemente de que R realmente la reciba o no. Este requisito debe entonces vincularse con el desempeño inadecuado de una función o actividad relevante.
Al igual que con el artículo 1, la naturaleza de esta función o actividad se aborda en el artículo 3, y el desempeño inadecuado se define en el artículo 4. 22. El vínculo entre la solicitud, el acuerdo de recibir o la aceptación de una ventaja y el cumplimiento indebido puede revestir tres formas. R. Puede tener la intención de que se produzca un desempeño indebido como consecuencia de la solicitud, el acuerdo para recibir o la aceptación de la ventaja, caso 3, inciso 2. Solicitar, aceptar recibir o aceptar la ventaja puede equivaler en sí mismo a un desempeño inadecuado de la función o actividad relevante, caso 4, inciso 3. Alternativamente, la ventaja puede ser una recompensa por realizar la función o actividad de manera inadecuada, caso 5, inciso 4. Section 2, Offences relating to being bribed. 20. This section defines the offense of bribery as it applies to the recipient or potential recipient of the bribe, who is called R. It distinguishes four cases, namely Case 3 to Case 6. 21. In Cases 3, 4, and 5 there is a requirement that R requests, agrees to receive or accepts an advantage, whether or not R actually receives it. This requirement must then be linked with the improper performance of a relevant function or activity. As with Section 1, the nature of this function or activity is addressed in Section 3, and improper performance is defined in Section 4. 22. The link between the request, agreement to receive or acceptance of an advantage and improper performance may take three forms. R may intend improper performance to follow as a consequence of the request, agreement to receive or acceptance of the advantage. Case 3, in subsection 2. Requesting, agreeing to receive, or accepting the advantage may itself amount to improper performance of the relevant function or activity. Case 4, in subsection 3. Alternatively, the advantage may be a reward for performing the function or activity improperly. Case 5, in subsection 4. 23. En los casos 3 y 5, no importa si la ejecución indebida es de R o de otra persona. En el caso 4, debe ser que R solicite, acepte recibir o acepte la ventaja, lo que equivale a un desempeño inadecuado, sujeto al inciso 6. 24. En el caso 6 inciso 5, lo que se requiere es un desempeño inadecuado por parte de R u otra persona, cuando R lo solicita, lo asiente o lo acepta. Esta actuación debe ser en anticipación o como consecuencia de una solicitud, acuerdo para recibir o aceptación de una ventaja. 25. El inciso 6 se ocupa del papel de R, al solicitar, aceptar recibir o aceptar ventajas, o beneficiarse de ellas, en los casos 3 a 6. En primer lugar, este inciso deja claro que en los casos 3 a 6 no importa si es R, o alguien más a través de quien R actúa, quien solicita, acepta recibir o acepta la ventaja, inciso 6a. En segundo lugar, el inciso 6 indica que la ventaja puede ser en beneficio de R, o de otra persona, inciso 6b. 26. El artículo 7 deja claro que en los casos 4 a 6, es irrelevante si R sabe o cree que el desempeño de la función es inadecuado. Además, según el inciso 8, en el caso 6, cuando la función o actividad es realizada por otra persona, es irrelevante si esa persona sabía o creía que el desempeño de la función es inadecuado. 23. In cases 3 and 5, it does not matter whether the improper performance is by R or by another person. In case 4, it must be RS requesting, agreeing to receive or acceptance of the advantage which amounts to improper performance, subject to subsection 6. 24. In case 6, subsection 5, what is required is improper performance by R,
or another person, where A requests it, assents to or acquiesces in it. This performance must be in anticipation or in consequence of a request, agreement to receive or acceptance of an advantage. 25. Subsection 6 is concerned with the role of R in requesting, agreeing to receive, or accepting advantages, or in benefiting from them, in cases 3 to 6. First, this subsection makes it clear that in cases 3 to 6 it does not matter whether it is R, or someone else through whom R acts, who requests, agrees to receive, or accepts the advantage, subsection 6a. Secondly, subsection 6 indicates that the advantage can be for the benefit of R, or of another person, subsection 6b. 26. Subsection 7 makes it clear that in cases 4 to 6, it is immaterial whether R knows or believes that the performance of the function is improper. Additionally, by subsection 8, in case 6 where the function or activity is performed by another person, it is immaterial whether that person knew or believed that the performance of the function is improper. Artículo 3. Función o actividad a la que se relaciona el soborno. 27. Este artículo define los campos dentro de los cuales puede tener lugar el soborno, en otras palabras, los tipos de función o actividad que pueden realizarse indebidamente a los efectos de los artículos 1 y 2. El término función o actividad relevante se utiliza para este propósito. 28. El propósito de este artículo es garantizar que la ley de soborno se aplique por igual a funciones públicas y privadas seleccionadas sin discriminar entre las dos. En consecuencia, las funciones o actividades en cuestión incluyen todas las funciones de carácter público y todas las actividades relacionadas con un negocio, comercio o profesión. La frase funciones de naturaleza pública es la misma frase que se utiliza en la definición de autoridad pública en el artículo 6, 3b, de la Ley de Derechos Humanos de 1998, pero no está limitada en la manera en la que está en esa ley. Además, las funciones o actividades incluyen todas las actividades realizadas ya sea en el curso del empleo o en nombre de cualquier grupo de personas. Estas dos categorías diferencian entre lo público y lo privado. 29. No todo desempeño defectuoso de una de estas funciones a cambio de una recompensa o con la esperanza de obtener una ventaja entraña la ley del soborno. Los incisos 3 a 5 dejan claro que debe existir la expectativa de que las funciones se lleven a cabo de buena fe, condición A, o imparcialmente, condición B, o la persona que las desempeña debe estar en una posición de confianza, condición C. Section 3. Function or activity to which bribe relates. 27. This section defines the fields within which bribery can take place. In other words, the types of function or activity that can be improperly performed for the purposes of sections 1 and 2. The term relevant function or activity is used for this purpose. 28. The purpose of the section is to ensure that the law of bribery applies equally to public and to selected private functions, without discriminating between the two. Accordingly, the functions or activities in question include all functions of a public nature and all activities connected with a business, trade, or profession. The phrase functions of a public nature is the same phrase as is used in the definition of public authority in Section 6, 3b of the Human Rights Act 1998, but it is not limited in the way it is in that act. In addition, the functions or activities include all activities performed either in the course of employment or on behalf of any body of persons. These two categories straddle the public or private divide. 29. Not every defective performance of one of these functions for reward or in the hope of advantage engages the law of bribery. Subsections 3 to 5 make clear that there must be an expectation that the functions be carried out in good faith, condition A,
or impartially, condition B, or the person performing it must be in a position of trust, condition C. 30. El inciso 6 establece que las funciones o actividades en cuestión pueden llevarse a cabo en el Reino Unido o en el extranjero, y no necesitan tener conexión con el Reino Unido. Esto preserva el efecto del artículo 108, 1 y 2 de la Ley contra el Terrorismo, la Delincuencia y la Seguridad de 2001, que queda derogada por la ley. Artículo 4. Desempeño inadecuado relacionado con el soborno. 31. El artículo 4 define desempeño inadecuado como desempeño que viola una expectativa relevante, como se menciona en la condición A o B, incisos 3 y 4 del artículo 3 respectivamente, o cualquier expectativa en cuanto a la manera, o las razones por las cuales, la función o actividad que cumpla la condición C, inciso 5 del artículo 3, se realizará. El inciso 1b establece que una omisión puede, en algunas circunstancias, equivaler a una ejecución inadecuada. 32. El inciso 3 aborda el caso en el que R, ya no se dedica a una función o actividad determinada pero aún realiza actos relacionados con su función o actividad anterior. Estos actos se tratan como realizados en cumplimiento de la función o actividad en cuestión. 30. Subsection 6 provides that the functions or activities in question may be carried out either in the UK or abroad, and need have no connection with the UK. This preserves the effect of Section 108, 1, and 2, of the Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001, which is repealed by the Act. Section 4, Improper performance to which bribe relates. 31. Section 4 defines improper performance as performance which breaches a relevant expectation, as mentioned in condition A or B, subsections 3 and 4 of Section 3 respectively, or any expectation as to the manner in which, or reasons for which, a function or activity satisfying condition C, subsection 5 of Section 3, will be performed. Subsection 1b states that an omission can in some circumstances amount to improper performance. 32. Subsection 3 addresses the case where R is no longer engaged in a given function or activity, but still carries out acts related to his or her former function or activity. These acts are treated as done in performance of the function or activity in question. Artículo 5. Prueba expectativa. 33. El artículo 5 establece que al decidir qué se espera de una persona que realiza una función o actividad a los efectos de los artículos 3 y 4, la prueba es lo que una persona razonable en el Reino Unido esperaría de una persona que realiza la función o actividad relevante. El inciso 2 deja claro que al decidir lo que una persona razonable en el Reino Unido esperaría en relación con funciones o actividades cuyo desempeño no está sujeto a las leyes del Reino Unido, las prácticas y costumbres locales no deben tenerse en cuenta a menos que dichas prácticas o costumbres sean permitido o requerido por la ley escrita. El inciso 3 define lo que se entiende por ley escrita a los efectos de este artículo. Artículo 6. Soborno de funcionarios públicos extranjeros. 34. Este artículo crea un delito separado de soborno de un funcionario público extranjero. Este delito sigue de cerca los requisitos de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, para combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Aquí el enlace. Section 5, Expectation Test. 33. Section 5 provides that when deciding what is expected of a person performing a function or activity for the purposes of Sections 3 and 4, the test is what a reasonable person in the UK would expect of a person performing the relevant function or activity.
Subsection 2 makes it clear that in deciding what a reasonable person in the UK would expect in relation to functions or activities the performance of which is not subject to UK laws, local practice and custom must not be taken into account unless such practice or custom is permitted or required by written law. Subsection 3 defines what is meant by written law for the purposes of this section. Section 6. Bribery of foreign public officials. 34. This section creates a separate offence of bribery of a foreign public official. This offence closely follows the requirements of the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Hear the link. 35. A diferencia de los delitos generales de soborno de los artículos 1 y 2, el delito de soborno de un funcionario público extranjero solo cubre el ofrecimiento, la promesa o la entrega de sobornos, y no la aceptación de estos. La persona que da el soborno debe tener la intención de influir en el receptor en el desempeño de sus funciones como funcionario público y debe tener la intención de obtener o retener negocios o una ventaja comercial. 36. Los funcionarios públicos extranjeros se definen en el inciso 5 para incluir tanto a funcionarios gubernamentales como a aquellos que trabajan para organizaciones internacionales. La definición se basa en el artículo 1.4 de la Convención de la OCDE. De manera similar, la definición de organización internacional pública en el inciso 6 se basa en el comentario 17 a la Convención de la OCDE. 37. El elemento de conducta del delito, lo que una persona debe hacer para cometerlo, se establece en el inciso 3. El delito puede cometerse de varias maneras. 38. Si una persona, P, ofrece, promete o da cualquier ventaja a un funcionario público extranjero, F, con la intención requerida, ver más abajo, y la ley escrita aplicable a F no permite ni exige que F sea influenciado en su calidad de funcionario público extranjero por el ofrecimiento, promesa o regalo, entonces P comete delito. 35. Unlike the general bribery offences in sections 1 and 2, the offence of bribery of a foreign public official only covers the offering, promising, or giving of bribes, and not the acceptance of them. The person giving a bribe must intend to influence the recipient in the performance of his or her functions as a public official, and must intend to obtain or retain business or a business advantage. 36. Foreign public officials are defined in subsection 5 to include both government officials and those working for international organizations. The definition draws on Article 1.4 of the OECD Convention. Similarly, the definition of public international organization in subsection 6 draws on Commentary 17 to the OECD Convention. 37. The conduct element of the offence, what a person must do in order to commit the offence, is set out in subsection 3. The offence may be committed in a number of ways. 38. If a person, P, offers, promises, or gives any advantage to a foreign public official, F, with the requisite intention, see below, and the written law applicable to F neither permits nor requires F to be influenced in his or her capacity as a foreign public official by the offer, promise or gift, then P commits an offence. 39. La ley escrita aplicable a F se define en el inciso 7 como la ley de la parte pertinente del Reino Unido donde el desempeño de las funciones de F estaría sujeto a esa ley. Cuando el desempeño de las funciones de F no esté sujeto a la ley de una parte del Reino Unido,
La ley escrita son las normas aplicables de una organización internacional pública o la ley del país o territorio en relación con el cual F es funcionario público extranjero, según lo dispuesto en su constitución escrita. Disposición hecha por o conforme a la legislación o decisiones judiciales que consten por escrito. 40. También se cometerá infracción si la ventaja se ofrece a persona distinta del funcionario, si ello ocurre a petición de éste, o con su consentimiento o aquiescencia. 41. No importa si la oferta, promesa o regalo se hace directamente al funcionario o a través de un tercero, inciso 3a. 42. El lenguaje de la Convención de la OCDE se refleja en las frases obtener o retener negocios en el inciso 2 y ofertas, promesas o donaciones y ventajas en el inciso 3, y en las palabras función pública en el inciso 5b. 39. The written law, applicable to F is defined in subsection 7 as the law of the relevant part of the UK where the performance of FS functions would be subject to that law. Where the performance of FS functions would not be subject to the law of a part of the UK, the written law is either the applicable rules of a public international organization, or the law of the country or territory in relation to which F is a foreign public official as contained in its written constitution, provision made by or under legislation or judicial decisions that are evidenced in writing. 40. The offence will also be committed if the advantage is offered to someone other than the official, if that happens at the official's request, or with the official's assent or acquiescence. 41. It does not matter whether the offer, promise or gift is made directly to the official or through a third party. Subsection 3a. 42. The language of the OECD Convention is mirrored in the phrases obtain or retain business in subsection 2 and offers, promises or gives and advantage in subsection 3, and in the words public function in subsection 5b. El elemento culpatorio. 43. El elemento culpatorio del delito, lo que una persona debe tener la intención de cometer el delito, se especifica en los incisos 1, 2 y 4. 44. Los incisos 1 y 4 tienen el efecto de que, para cometer el delito, una persona debe tener la intención de influir en un funcionario público extranjero en el desempeño de sus funciones como funcionario público, incluido cualquier incumplimiento de esas funciones y cualquier uso de su puesto, incluso si no tiene autoridad para usar el puesto de esa manera. 45. Para cometer el delito, una persona también debe tener la intención de obtener o retener un negocio o una ventaja en la realización de negocios. Inciso 2. 46. El efecto del inciso 8 es que en los negocios incluye lo que se hace en el curso de un oficio o profesión. Artículo 7. Incapacidad de las organizaciones comerciales para prevenir sobornos. 47. El artículo 7 crea un delito de no impedir el soborno que solo puede ser cometido por una organización comercial relevante. The fault element. 43. The fault element of the offense, what a person must intend in order to commit the offense, is specified in subsections 1, 2, and 4. 44. Subsections 1 and 4 have the effect that, in order to commit the offense, a person must intend to influence a foreign public official in the performance of his or her functions as a public official, including any failure to exercise those functions and any use of his or her position, even if he or she does not have authority to use the position in that way. 45. In order to commit the offense, a person must also intend to obtain or retain business or an advantage in the conduct of business. Subsection 2. 46. The effect of subsection 8 is that business includes what is done in the course of a trade or profession. Section 7. Failure of commercial organizations to prevent bribery. 47.
Section 7 creates an offense of failing to prevent bribery, which can only be committed by a relevant commercial organization. 48. Organización comercial relevante se define en el inciso 5 como una entidad constituida conforme a la legislación de cualquier parte del Reino Unido y que realiza actividades comerciales allí o en otro lugar. Una sociedad formada conforme a la ley de cualquier parte del Reino Unido y que realiza negocios allí o en otro lugar, o cualquier otra persona jurídica o sociedad donde quiera que esté incorporada o formada que realice negocios en cualquier parte del Reino Unido. 49. El inciso 5 también establece que negocio incluye un oficio o profesión e incluye lo que se hace en el curso de un oficio o profesión. 50. El delito se comete cuando una persona, a, asociada con la organización comercial, c, soborna a otra persona con la intención de obtener o retener negocios o una ventaja en la realización de negocios para c. El inciso 2 establece que es una defensa para que la organización comercial demuestre que contaba con procedimientos adecuados para evitar que las personas asociadas con c cometieran delitos de soborno. Aunque no es explícito a primera vista en la ley, de acuerdo con la jurisprudencia establecida, el estándar de prueba que el acusado necesitaría cumplir para probar la defensa es el equilibrio de probabilidades. 48. Relevant commercial organization is defined at subsection 5 as a body incorporated under the law of any part of the UK, and which carries on business whether there or elsewhere. A partnership that is formed under the law of any part of the UK and which carries on business there or elsewhere, or any other body corporate or partnership wherever incorporated or formed which carries on business in any part of the UK. 49. Subsection 5 also provides that business includes a trade or profession and includes what is done in the course of a trade or profession. 50. The offence is committed where a person, A, who is associated with the commercial organization, C, bribes another person with the intention of obtaining or retaining business or an advantage in the conduct of business for C. Subsection 2 provides that it is a defense for the commercial organization to show it had adequate procedures in place to prevent persons associated with C from committing bribery offenses. Although not explicit on the face of the Act, in accordance with established case law, the standard of proof the defendant would need to discharge in order to prove the defense is the balance of probabilities. 51. El inciso 3 establece que el soborno en el contexto de este delito se relaciona únicamente con el ofrecimiento, la promesa o la entrega de un soborno en contra de los artículos 1 y 6. No existe ningún delito correspondiente de no impedir la aceptación de sobornos. Aplicando los principios ordinarios del derecho penal, la referencia a delitos previstos en los artículos 1 y 6 incluye ser responsable de dichos delitos por medio de ayuda, instigación, asesoramiento o proxenetismo, responsabilidad secundaria. El inciso 3 también deja claro que no es necesario que la Fiscalía demuestre que la persona que cometió el delito de soborno ya ha sido procesada con éxito. Sin embargo, la Fiscalía debe demostrar que la persona sería culpable del delito si fuera procesada en virtud de esta ley. Finalmente, el inciso 3 deja claro que no es necesario que A tenga una conexión estrecha con el Reino Unido como se define en el artículo 12, más bien, siempre que C entre dentro de la definición de organización comercial relevante, eso debería ser suficiente para otorgar jurisdicción a los tribunales del Reino Unido. Artículo 8. Significado de persona asociada. 52. El artículo 8 establece que A está asociado con C, a los efectos del artículo 7, si A realiza servicios para, o en nombre de, C.
También garantiza que el artículo 7 se relaciona con las actividades reales que realiza A en ese momento, en lugar de la posición general de A. 51. Subsection 3 provides that bribery in the context of this offense relates only to the offering, promising, or giving of a bribe. Contrary to sections 1 and 6, there is no corresponding offense of failure to prevent the taking of bribes. Applying ordinary principles of criminal law, the reference to offenses under section 1 and 6 include being liable for such offenses by way of aiding, abetting, counseling, or procuring secondary liability. Subsection 3 also makes clear that there is no need for the prosecution to show that the person who committed the bribery offense has already been successfully prosecuted. The prosecution must, however, show that the person would be guilty of the offense were that person prosecuted under this act. Finally, subsection 3 makes clear that there is no need for A to have a close connection to the UK as defined in section 12, rather, so long as C falls within the definition of relevant commercial organisation, that should be enough to provide courts in the UK with jurisdiction. Section 8, Meaning of associated person. 52. Section 8 provides that A is associated with C for the purposes of section 7, if A performs services for, or on behalf of C. It also ensures that section 7 relates to the actual activities being undertaken by A at the time rather than A's general position. El artículo establece expresamente que A puede ser el empleado, agente o subsidiaria de la organización comercial. Pero cuando A es un empleado, se presumirá que A está prestando servicios para o en nombre de C, a menos que se demuestre lo contrario. Artículo 9. Guía de organizaciones comerciales que previenen sobornos. 53. Este artículo requiere que el secretario de Estado publique la guía de procedimientos que las organizaciones comerciales relevantes pueden implementar para prevenir el soborno por parte de personas asociadas con ellas. El secretario de Estado puede revisar dichas directrices o publicar directrices revisadas de vez en cuando. Se debe consultar a los ministros escoceses antes de su publicación. La guía podrá publicarse de la forma que el secretario de Estado considere apropiada. El gobierno ha indicado su intención de publicar orientaciones antes de la entrada en vigor del artículo 7 de la ley, ANSAR, Cámara de los Lores, 2 de febrero de 2010, volumen 717. Artículo 10. Consentimiento para el procesamiento. 54. En Inglaterra y Gales solo se puede iniciar un proceso con arreglo a la ley con el consentimiento del director de una de las tres autoridades superiores de procesamiento, es decir, el director del Ministerio Público, el director de la Oficina de Fraudes Graves y el director de Fiscalías de Ingresos y Aduanas. The section expressly states that A may be the commercial organization's employee, agent, or subsidiary. But where A is an employee, it is to be presumed that A is performing services for or on behalf of C unless the contrary is shown. Section 9. Guidance about commercial organizations preventing bribery. 53. This section requires the Secretary of State to publish guidance on procedures that relevant commercial organizations can put in place to prevent bribery by persons associated with them. The Secretary of State may revise such guidance or publish revised guidance from time to time. The Scottish ministers must be consulted before publication. The guidance may be published in such a manner as the Secretary of State considers appropriate. The government has indicated its intention to publish guidance ahead of the commencement of Section 7 of the Act, Hansard, House of Lords, the 2nd of February, 2010, Volume 717. Section 10. Consent to prosecution.
54. A prosecution under the Act in England and Wales can only be brought with the consent of the director of one of the three senior prosecuting authorities, that is to say the Director of Public Prosecutions, the Director of the Serious Fraud Office and the Director of Revenue and Customs Prosecutions. Según el inciso 4, el director correspondiente deberá ejercer personalmente la función de consentimiento. Sin embargo, cuando el director no esté disponible, por ejemplo, cuando esté fuera del país o esté incapacitado, otra persona que haya sido designada por escrito por el director para ejercer dicha función podrá hacerlo, pero deberá hacerlo personalmente. Las disposiciones de otras leyes que permitirían a otra persona ejercer las funciones de uno de los directores no se aplican a las funciones de consentimiento de los directores según el artículo 10. 55. Un proceso en Irlanda del Norte solo puede iniciarse con el consentimiento del director del Ministerio Público de Irlanda del Norte o del director de la Oficina de Fraudes Graves, incisos 2, 3 y 8. Según el inciso 9, el director del Ministerio Público de Irlanda del Norte debe ejercer la función de consentimiento personalmente, a menos que la función de consentimiento la ejerza el director adjunto, de nuevo personalmente, en virtud del artículo 30 de la Ley de Justicia, Irlanda del Norte, de 2002. Según el inciso 10, el artículo 36 de la Ley de 2002, que prevé la delegación de funciones del director, no se aplica en relación con las funciones del director de dar consentimiento a los procesamientos en virtud de la ley. Under subsection 4, the relevant director must exercise the consent function personally. However, where the director is unavailable, for example where he or she is out of the country or is incapacitated, another person who has been designated in writing by the director to exercise any such function may do so, but must do so personally. Provisions of other legislation which would allow another person to exercise the functions of one of the directors do not apply to the director's consent functions under Section 10. 55. A prosecution in Northern Ireland can only be brought with the consent of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland or the Director of the Serious Fraud Office, subsections 2, 3 and 8. Under subsection 9, the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland must exercise the consent function personally unless the consent function is exercised by the Deputy Director, again personally, by virtue of Section 30 of the Justice, Northern Ireland, Act 2002. Under subsection 10, Section 36 of the 2002 Act, which provides for the delegation of the Director's functions, does not apply in relation to the Director's functions of giving consent to prosecutions under the Act. Artículo 11. Sanciones. 56. Cualquier delito previsto en la ley cometido por una persona en virtud de los artículos 1, 2 o 6 se castiga con una multa o una pena de prisión de hasta 10 años, 12 meses en caso de condena sumaria en Inglaterra y Gales o Escocia o 6 meses en Irlanda del Norte. O ambos. Un delito cometido por una persona distinta de un particular se castiga con una multa. En cualquier caso, la multa puede alcanzar el máximo legal, actualmente 5.000 libras en Inglaterra y Gales o Irlanda del Norte, 10.000 libras en Escocia, si la condena es sumaria e ilimitada si se trata de una acusación formal. El delito del artículo 7 solo puede juzgarse previa acusación. 57. El artículo 154 de la Ley de Justicia Penal de 2003, que aún no está en vigor, fija en 12 meses la pena máxima que puede imponer un tribunal de primera instancia en Inglaterra y Gales. Cuando un delito tipificado en esta ley se comete antes de que el artículo 154 entre en vigor, el poder del tribunal de primera instancia se limita a 6 meses, inciso 4a. Section 11. Penalties.
56. Any offense under the Act committed by an individual under sections 1, 2, or 6 is punishable either by a fine or imprisonment for up to 10 years, 12 months on summary conviction in England and Wales, or Scotland, or 6 months in Northern Ireland, or both. An offence committed by a person other than an individual is punishable by a fine. In either case, the fine may be up to the statutory maximum, currently £5,000 in England and Wales or Northern Ireland, £10,000 in Scotland if the conviction is summary, and unlimited if it is on indictment. The Section 7 offence can only be tried upon indictment. 57. Section 154 of the Criminal Justice Act 2003, which is not yet in force, sets the maximum sentence that can be imposed by a magistrate's court in England and Wales at 12 months. Where an offence under this Act is committed before Section 154 comes into force, the magistrate's court's power is limited to 6 months, subsection 4a. Artículo 12. Delitos previstos en esta ley. Aplicación territorial. 58. El inciso 1 establece que los delitos de los artículos 1, 2 o 6 se cometen en cualquier parte del Reino Unido si cualquier parte del elemento de conducta tiene lugar en esa parte del Reino Unido. 59. El efecto de los incisos 2 a 4 es que, aunque todas las acciones en cuestión se llevan a cabo en el extranjero, siguen constituyendo delitos si la persona que las realiza es un ciudadano británico o residente habitual en el Reino Unido, un organismo constituido en el Reino Unido, o una sociedad escocesa. 60. El inciso 5 deja claro que para los efectos del delito del artículo 7, incapacidad de la organización comercial para prevenir el soborno, es irrelevante donde se produce el elemento de conducta del delito. 61. Los incisos 7 a 9 establecen que cuando los procedimientos se inicien contra una persona en Escocia, dichos procedimientos podrán iniciarse en cualquier distrito del tribunal del comisario en el que la persona esté detenida o bajo custodia, o en el distrito del comisario que el juez magistrado pueda determinar. Section 12. Offences under this Act. Territorial application. 58. Subsection 1 provides that the offences in sections 1, 2, or 6 are committed in any part of the UK if any part of the conduct element takes place in that part of the UK. 59. The effect of subsections 2 to 4 is that, even though all the actions in question take place abroad, they still constitute the offence if the person performing them is a British national or ordinarily resident in the UK, a body incorporated in the UK or a Scottish partnership. 60. Subsection 5 makes it clear that for the purposes of the offence in Section 7, failure of commercial organisation to prevent bribery, it is immaterial where the conduct element of the offence occurs. 61. Subsection 7 to 9 provide that where proceedings are to be taken in Scotland against a person, such proceedings may be taken in any sheriff court district in which the person is apprehended or in custody, or in such sheriff district as the Lord Advocate may determine. Artículo 13. Defensa por determinados delitos de soborno, etc. 62. El artículo 13 trata de las funciones legítimas de los servicios de inteligencia o de las Fuerzas Armadas que pueden requerir el uso de una ventaja financiera o de otro tipo para cumplir la función pertinente. El artículo proporciona una defensa cuando una persona acusada de un delito de soborno relevante puede demostrar que fue necesario para el ejercicio adecuado de cualquier función de uno de los servicios de inteligencia, el ejercicio adecuado de cualquier función de las Fuerzas Armadas cuando se encuentren en servicio activo. Aunque no es explícito a primera vista en la ley, de acuerdo con la jurisprudencia establecida,
el estándar de prueba que el acusado necesitaría cumplir para probar la defensa es el equilibrio de probabilidades. 63. El jefe de cada servicio de inteligencia está obligado en virtud del inciso 2 a garantizar que cada servicio cuente con disposiciones diseñadas para garantizar que la conducta de un miembro del servicio que de otro modo equivaldría a un delito de soborno relevante sea necesaria para un propósito establecido en el inciso 1a. Section 13. Defense for certain bribery offenses, etc. 62. Section 13 deals with the legitimate functions of the intelligence services or the armed forces, which may require the use of a financial or other advantage to accomplish the relevant function. The section provides a defense where a person charged with a relevant bribery offense can prove that it was necessary for the proper exercise of any function of one of the intelligence services, or the proper exercise of any function of the armed forces when engaged on active service. Although not explicit on the face of the act, in accordance with established case law, the standard of proof the defendant would need to discharge in order to prove the defense is the balance of probabilities. 63. The head of each intelligence service is required under subsection 2 to ensure that each service has in place arrangements designed to ensure that the conduct of a member of the service that would otherwise amount to a relevant bribery offense is necessary for a purpose set out in subsection 1a. Se impone un requisito similar al Consejo de Defensa en virtud del inciso 3 para garantizar que las Fuerzas Armadas cuenten con disposiciones diseñadas para garantizar que la conducta de cualquier miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo o de un civil sujeto a disciplina de servicio que trabaje en apoyo del personal militar, también involucrado, es necesario para un propósito establecido en el inciso 1b. Según el artículo 4, las disposiciones deben ser las que el secretario de Estado correspondiente considere satisfactorias. 64. El inciso 5 establece que la conducta de una persona debe ser tratada como necesaria a los efectos del inciso 1, a o b, en circunstancias en las que la conducta de la persona sería de otro modo un delito, según el artículo 2, e implica una conducta por parte de otra persona que equivaldría a un delito según el artículo 1, pero para la defensa en el inciso 1. En otras palabras, el inciso 5 tiene el efecto de que un receptor de un soborno pagado por un miembro de los servicios de inteligencia o de las Fuerzas Armadas está cubierto por la defensa en cualquier caso en el que la persona ofertante o pagadora del soborno puede basarse en la defensa del artículo 13. A similar requirement is placed on the Defense Counsel under subsection 3 to ensure that the armed forces have arrangements in place designed to ensure that the conduct of any member of the armed forces engaged on active service or a civilian subject to service discipline working in support of military personnel so engaged is necessary for a purpose set out in subsection 1b. Under subsection 4, the arrangements must be ones that the relevant Secretary of State considers to be satisfactory. 64. Subsection 5 provides that a person's conduct is to be treated as necessary for the purposes of subsection 1a or b in circumstances where the person's conduct would otherwise be an offense under section 2 and involves conduct on the part of another person which would amount to an offense under section 1, but for the defense in subsection 1. In other words, subsection 5 has the effect that a recipient of a bribe paid by a member of the intelligence services or armed forces is covered by the defense in any case where the person offering or paying the bribe is able to rely on the section 13 defense. 65. Además de proporcionar definiciones para otros términos utilizados en el artículo, el inciso 6 deja claro que un delito de soborno relevante significa un delito contemplado en los artículos 1-2, incluido uno cometido ayudando, instigando, asesorando o procurando tal delito y delitos incipientes conexos.
El delito de soborno relevante no incluye un delito del artículo 1 que también equivaldría a un delito de soborno a un funcionario público extranjero según el artículo 6. Esto aborda las preocupaciones planteadas por el Comité Conjunto sobre el proyecto de ley sobre la corrupción de 2003 en relación, en particular, con cumplimiento de las obligaciones del Reino Unido en virtud de la Convención de la OCDE, véase el párrafo 152, 31 de julio de 2003. Artículo 14. Delitos previstos en los artículos 1, 2 y 6 por entidades corporativas, etc. 66. El artículo 14 está dirigido a personas que consienten o conspiran sobornos, contrariamente a los artículos 1, 2 o 6, cometidos por una entidad corporativa, de cualquier tipo, o una sociedad escocesa. No se aplica al delito del artículo 7. 67. El primer paso es determinar que la persona jurídica o sociedad escocesa ha sido efectivamente culpable de un delito previsto en los artículos 1, 2 o 6. 65. As well as providing definitions for other terms used in the section, subsection 6 makes it clear that a relevant bribery offence means an offence under section 1 or 2, including one committed by aiding, abetting, counselling, or procuring such an offence, and related inchoate offences. Relevant bribery offence does not include a Section 1 offence, which would also amount to an offence of bribing a foreign public official under Section 6. This addresses concerns raised by the Joint Committee on the 2003 Draft Corruption Bill in relation to, in particular, compliance with the UK's obligations under the OECD Convention, see paragraph 152, the 31st of July 2003. Section 14. Offences under Sections 1, 2, and 6 by bodies corporate etc. 66. Section 14 is aimed at individuals who consent or connive at bribery, contrary to Section 1, 2 or 6, committed by a body corporate, of any kind, or Scottish partnership. It does not apply to the offence in Section 7. 67. The first step is to ascertain that the body corporate or Scottish partnership has indeed been guilty of an offence under Section 1, 2 or 6. Una vez establecido esto, el artículo decreta que un director, socio o alto directivo similar de la entidad es culpable del mismo delito si ha consentido o apoyado en la ejecución del delito. En una entidad corporativa administrada por sus miembros, lo mismo se aplica a dichos miembros. En relación con una sociedad escocesa, la disposición se aplica a los socios. 68. Cabe señalar que en esta situación, la entidad corporativa o sociedad escocesa y el alto directivo son ambos culpables del delito principal de soborno. Este artículo no crea un delito separado de consentimiento o connivencia. 69. El inciso 3 deja claro que para que un alto funcionario o persona similar sea culpable debe tener una conexión estrecha con el Reino Unido, tal como se define en el artículo 12, 4. Artículo 15. Delitos del artículo 7 por parte de sociedades. 70. El artículo 15 trata con los procedimientos por un delito previsto en el artículo 7 contra las sociedades de personas. Dicho procedimiento debe iniciarse en nombre de la sociedad y no de los socios. Inciso 1. Determinadas normas judiciales y disposiciones legales que se aplican a las entidades corporativas se consideran aplicables a las sociedades. Inciso 2. Y cualquier multa impuesta a la sociedad en caso de condena debe pagarse con cargo a los activos de la sociedad. Inciso 3. That established, the section provides that a director, partner, or similar senior manager of the body is guilty of the same offence if he or she has consented to or connived in the commission of the offence. In a body corporate managed by its members, the same applies to members. In relation to a Scottish partnership,
the provision applies to partners. 68. It should be noted that in this situation, the body corporate or Scottish partnership and the senior manager are both guilty of the main bribery offence. This section does not create a separate offence of consent or connivance. 69. Subsection 3 makes clear that for a senior officer or similar person to be guilty, he or she must have a close connection to the UK as defined in Section 12(4). Section 15. Offences under Section 7 by partnerships. 70. Section 15 deals with proceedings for an offence under Section 7 against partnerships. Such proceedings must be brought in the name of the partnership, and not the partners. Subsection 1. Certain rules of court and statutory provisions, which apply to bodies corporate, are deemed to apply to partnerships. Subsection 2. And any fine imposed on the partnership on conviction must be paid out of the partnership assets. Subsection 3. Artículo 16. Solicitud a la corona. 71. El artículo 16 aplica la ley a las personas que trabajan en el servicio público de la corona. Por lo tanto, esas personas estarán sujetas a procesamiento si su conducta en el desempeño de sus funciones constituye un delito según la ley. Artículo 17. Disposición consecuencial. 72. Este artículo suprime los delitos de derecho consuetudinario de soborno y apropiación de los jurados, así como el delito de derecho consuetudinario en Escocia de aceptar un soborno, y da efecto a los anexos 1 y 2, que contienen enmiendas y derogaciones consiguientes. 73. Los incisos 4 a 10 de este artículo crean un poder para el secretario de Estado, o, según sea el caso, los ministros escoceses, para dictar disposiciones complementarias, incidentales o consecuentes mediante orden. La facultad de ordenar se somete al procedimiento de resolución afirmativa cuando modifica una ley pública general o legislación descentralizada. En caso contrario se aplica el procedimiento de resolución negativa. Artículo 18. Alcance. 74. Este artículo establece que la ley se extiende a todo el Reino Unido y que cualquier modificación o derogación de una disposición de una ley tiene el mismo alcance que esa disposición. Section 16. Application to Crown. 71. Section 16 applies the Act to individuals in the public service of the Crown. Such individuals will therefore be liable to prosecution if their conduct in the discharge of their duties constitutes an offence under the Act. Section 17. Consequential provision. 72. This section abolishes the common law offences of bribery and embracery, bribery etc. of jurors, as well as the common law offence in Scotland of accepting a bribe, and gives effect to Schedules 1 and 2, which contain consequential amendments and repeals. 73. Subsections 4 to 10 of this section create a power for the Secretary of State, or, as the case may be, Scottish ministers, to make supplementary, incidental, or consequential provision by order. The order-making power is subject to the affirmative resolution procedure where it amends a public general act or devolved legislation, otherwise the negative resolution procedure applies. Section 18. Extent. 74. This section provides that the Act extends to the whole of the UK and that any amendments or repeals of a provision of an enactment have the same extent as that provision. Sin embargo, las enmiendas y derogaciones de la Ley de las Fuerzas Armadas de 2006 no se extienden a las Islas del Canal y las enmiendas de la Ley de la Corte Penal Internacional de 2001 y la derogación de la Ley de Aviación Civil de 1982 no se extiende a las Islas del Canal, Isla del Hombre o los territorios británicos de ultramar. Artículo 19. Inicio y disposición transitoria, etc.
75. Este artículo prevé el inicio. Los detalles figuran en el párrafo 107. Una orden de inicio dictada bajo este artículo podrá designar diferentes días para diferentes propósitos y podrá contener disposiciones transitorias, temporales o salvaguardias. El artículo también contiene disposiciones expresas de salvaguardia, de modo que cualquier delito cometido total o parcialmente antes de que las disposiciones operativas de la ley entren en vigor deberá ser tratado con arreglo a la antigua ley. Artículo 20. Título breve. 76. Este artículo trata de la citación. Anexo 1. 77. Este anexo contiene modificaciones consiguientes a otras leyes. Estos son los siguientes. However, the amendment of and repeals in the Armed Forces Act 2006 do not extend to the Channel Islands, and the amendments of the International Criminal Court Act 2001 and the repeal in the Civil Aviation Act 1982 do not extend to the Channel Islands, Isle of Man, or the British Overseas Territories. Section 19, Commencement and Transitional Provision etc. 75. This section provides for commencement. Details are in paragraph 107 below. A commencement order made under this section may appoint different days for different purposes and may contain transitory, transitional, or saving provisions. The section also contains express saving provisions so that any offence committed or partly committed before the operative provisions of the Act come into force must be dealt with under the old law. Section 20, Short Title. 76. This section deals with citation. Schedule 1. 77. This schedule contains consequential amendments to other legislation. These are as follows. Ley de la Policía del Ministerio de Defensa de 1987. 78. El artículo 2 de esa ley otorga a la Policía del Ministerio de Defensa los mismos poderes que la policía normal en relación con los servicios, bienes o personal, incluso con respecto a los delitos que implican el soborno de dichas personas. Esa ley se modifica para hacer referencia a los delitos previstos en esta ley en lugar de los previstos en las leyes de prevención de la corrupción de 1889 a 1916. Ley de Justicia Penal de 1987. 79. El artículo 2A de esa ley otorga al director de la Oficina de Fraudes Graves el poder de investigar delitos de corrupción. La enmienda reemplaza las referencias a las leyes de prevención de la corrupción por referencias a los delitos contemplados en esta ley. Los delitos en cuestión son el soborno de funcionarios extranjeros, artículo 6, y el delito de soborno general, artículos 1 y 2, cuando las funciones en cuestión se desempeñan fuera del Reino Unido o no tienen relación con él. Ley de la Corte Penal Internacional de 2001. 80. Los artículos 54 y 61 de esa ley establecen los delitos internos pertinentes en relación con la Corte Penal Internacional en el derecho de Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte, respectivamente. Las enmiendas dejan claro que los delitos contemplados en esta ley también son delitos nacionales pertinentes. Ministry of Defense Police Act 1987. 78. Section 2 of that Act gives the Ministry of Defense Police the same powers as normal police, in relation to services, property, or personnel, including with regard to offences involving the bribery of such persons. That Act is amended to refer to offences under this Act rather than those under the Prevention of Corruption Acts 1889 to 1916. Criminal Justice Act 1987. 79. Section 2A of that Act gives the Director of the Serious Fraud Office power to investigate corruption offences.
The amendment replaces the references to the Prevention of Corruption Acts with references to offences under this Act. The offences in question are the bribery of foreign officials, Section 6, and the general bribery offence, Sections 1 and 2, where the functions in question are performed outside or unconnected with the UK. International Criminal Court Act 2001. 80. Sections 54 and 61 of that Act set out the relevant domestic offences in relation to the International Criminal Court in the law of England and Wales, and Northern Ireland respectively. The amendments make clear that offences under this Act are also relevant domestic offences. Ley de la Corte Penal Internacional, Escocia, de 2001. 81. El artículo 4 de esa ley establece los delitos internos pertinentes según el derecho escocés en relación con la Corte Penal Internacional. La enmienda actualiza las referencias a la Ley de Prevención de la Corrupción de 1906 y al derecho consuetudinario sustituyéndolas por una referencia a los delitos contemplados en la ley. Ley de la Policía y el Crimen Organizado de 2005. 82. El capítulo 1 de la parte 2 de esa ley otorga poderes de investigación al director del Ministerio Público y otras autoridades de procesamiento en relación con los delitos enumerados en el artículo 61. Esta lista fue modificada por SI 2006 a 1629 para incluir el soborno del derecho consuetudinario y los delitos previstos en la ley. Prevención de actos de corrupción. Estos delitos quedan ahora sustituidos por los delitos contemplados en esta ley. 83. Se aplica una enmienda similar al artículo 76 y al artículo 77 con respecto a Escocia, que otorga al tribunal el poder de dictar una orden de presentación de informes financieros al tratar con una persona condenada por, entre otros delitos, delitos de corrupción. International Criminal Court, Scotland, Act 2001. 81. Section 4 of that Act sets out the relevant domestic offences under Scots law in relation to the International Criminal Court. The amendment updates the references to the Prevention of Corruption Act 1906 and to the common law by substituting a reference to the offences under the Act. Serious Organised Crime and Police Act 2005. 82. Chapter 1 of Part 2 of that Act gives investigatory powers to the Director of Public Prosecutions and other prosecuting authorities in relation to offences listed in Section 61. This list was amended by SI 2006 and 1629 to include common law bribery and offences under the Prevention of Corruption Acts. These offences are now replaced by the offences under this Act. 83. A similar amendment applies to Section 76 and Section 77 in respect of Scotland, which gives the court power to make a financial reporting order in dealing with a person convicted of, among other offences, corruption offences. Ley de las Fuerzas Armadas de 2006. 84. El anexo 2 de esa ley enumera delitos civiles graves cuya posible asignación, si se sospecha, debe remitirse a una fuerza policial de servicio. Se modifica la lista de delitos civiles para incluir los delitos contemplados en esta ley. Ley de Delitos Graves de 2007. 85. El artículo 53 de esa ley requiere el consentimiento del fiscal general antes de iniciar procedimientos, cuando existe un elemento internacional en un delito de instigación, o asistencia al delito contemplado en la ley de 2007. Esta enmienda garantiza que el requisito del consentimiento del fiscal general no se aplicará en el caso de instigar o ayudar al soborno al excluir del artículo 53. Cualquier delito aplicable al artículo 10 de esta ley, consentimiento para el procesamiento.
86. La Ley de Delitos Graves también crea la facultad de dictar una orden de prevención de delitos graves en relación con los delitos enumerados en el anexo 1 de la ley. La parte 1 de ese anexo se relaciona con los delitos cometidos en Inglaterra y Gales, incluye delitos previstos en las leyes de prevención de la corrupción. Esos delitos se sustituyen por los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 6 de esta ley. Una modificación correspondiente se realizó en la parte 2 del mismo anexo en relación con Irlanda del Norte. Armed Forces Act 2006. 84. Schedule 2 of that Act lists serious civilian offences the possible commission of which, if suspected, must be referred to a service police force. The list of civilian offences is amended to include the offences under this Act. Serious Crime Act 2007. 85. Section 53 of that Act requires the Attorney General's consent prior to commencing proceedings where there is an international element to an offence of encouraging or assisting crime under the 2007 Act. This amendment ensures that the requirement for the Attorney General's consent will not apply in the case of encouraging or assisting bribery by excluding from Section 53 any offence to which Section 10, consent to prosecution, of this Act applies. 86. The Serious Crime Act also creates a power to make a serious crime prevention order in relation to offences listed in Schedule 1 of the Act. Part 1 of that schedule, relating to offences in England and Wales, includes offences under the Prevention of Corruption Acts. Those offences are replaced with offences under Sections 1, 2, and 6 of this Act. A corresponding amendment is made in Part 2 of the same schedule in relation to Northern Ireland. Anexo 2. 87. Este anexo contiene derogaciones y revocaciones. 88. Quedan derogadas en su totalidad las 3 leyes de prevención de la corrupción. Estos delitos quedan totalmente sustituidos por los delitos previstos en esta ley. 89. Ley de Justicia Penal, Irlanda del Norte, de 1945, capítulo 15. El artículo 22 modificó el artículo 4 de la Ley de Prácticas Corruptas de Organismos Públicos de 1889 y el artículo 2, 1, de la Ley de Prevención de la Corrupción de 1906 para disponer que se inicien procedimientos en Irlanda del Norte solo con el consentimiento del Fiscal General de Irlanda del Norte. Dado que las leyes de 1889 y 1906 serán derogadas, el artículo pasará a ser redundante. 90. Ley de Derecho Electoral, Irlanda del Norte, de 1962, capítulo 14. El artículo 112, 3, modificó los párrafos C y D del artículo 2 de la Ley de 1889 y será redundante tras la derogación de la Ley de 1889. 91. Ley de Incremento de Multas, Irlanda del Norte, de 1967, capítulo 29, artículo 1, 8a y b. Establece que un tribunal puede imponer una multa mayor o menor que el monto limitado por el artículo 2 de la Ley de Prácticas Corruptas de Entidades Públicas de 1889 o el artículo 1 de la Ley de Prevención de la Corrupción de 1906, respectivamente. Estas referencias serán redundantes una vez que se deroguen esas 2 leyes. Schedule 2. 87. This schedule contains repeals and revocations. 88. The 3 Prevention of Corruption Acts are repealed in their entirety. These offences are wholly replaced by the offences under this Act. 89. Criminal Justice Act, Northern Ireland, 1945, c. 15, Section 22 amended Section 4 of the Public Bodies Corrupt Practices Act 1889 and Section 2,
1 of the Prevention of Corruption Act 1906 to provide for proceedings to be taken in Northern Ireland only with the consent of the Attorney General for Northern Ireland. Given the 1889 and 1906 Acts will be repealed, the section will become redundant. 90. Electoral Law Act, Northern Ireland, 1962, C.14, Section 112, 3, amended paragraphs C and D of Section 2 of the 1889 Act and will be redundant following the repeal of the 1889 Act. 91. Increase of Fines Act, Northern Ireland, 1967, C.29, Section 1, 8a, and b. Provide that a court may impose a fine whether greater or less than the amount limited by Section 2 of the Public Bodies Corrupt Practices Act 1889 or Section 1 of the Prevention of Corruption Act 1906 respectively. These references will become redundant once those two acts are repealed. 92. Ley de Justicia Penal, Disposiciones Diversas, Irlanda del Norte, de 1968, capítulo 28. La entrada en el cuadro del anexo 2 relativa a la Ley de Prevención de la Corrupción de 1906 aumentó la pena en Irlanda del Norte por el delito contemplado en el artículo 1.1 de la Ley de 1906 de 4 meses de prisión a 6 meses de prisión. Esa entrada quedará redundante tras la derogación de la Ley de 1906. 93. Ley de Gobierno Local, Irlanda del Norte, de 1972, capítulo 9. El párrafo 1 del anexo 8 modificó la ley de 1889 y será redundante tras la derogación de la ley de 1889. 94. Ley de Aviación Civil de 1982, capítulo 16, el artículo 19.1. Designa a la Autoridad de Aviación Civil como autoridad pública a los efectos de las leyes de prevención de la corrupción de 1889 a 1916 y será redundante una vez que sean derogadas. 95. Ley de Representación del Pueblo de 1983, capítulo 2. El artículo 165 establece ciertas disposiciones cuando un candidato en una elección parlamentaria o local contrata como agente o encuestador a una persona que ha sido condenada y privada de sus derechos, excluyéndola por efectos de la Ley de Prácticas Corruptas de Entidades Públicas de 1889. Esa entrada se vuelve redundante al derogarse la Ley de 1889. 92. Criminal Justice, Miscellaneous Provisions, Act, Northern Ireland, 1968, C.28, the entry in the table in Schedule 2 relating to the Prevention of Corruption Act 1906 increased the penalty in Northern Ireland for the offence under Section 1.1 of the 1906 Act from 4 months imprisonment to 6 months imprisonment. That entry will become redundant upon repeal of the 1906 Act. 93. Local Government Act, Northern Ireland, 1972, C.9, Paragraph 1 of Schedule 8 amended the 1889 Act and will be redundant following the repeal of the 1889 Act. 94. Civil Aviation Act 1982, C.16, Section 19.1, designates the Civil Aviation Authority as a public authority for the purposes of the Prevention of Corruption Acts 1889 to 1916 and will be redundant once they are repealed. 95. Representation of the People Act 1983, C.2, Section 165 makes certain provision where a candidate at a parliamentary or local election engages as agent or canvasser an individual who has been convicted and disenfranchised, including under the Public Bodies Corrupt Practices Act 1889. That entry becomes redundant upon repeal of the 1889 Act. 96. Ley de Asociaciones de Vivienda de 1985,
Capítulo 69. El párrafo 1, 2. Del anexo 6 establece que la Corporación de Vivienda es una entidad pública para efectos de las leyes de prevención de la corrupción de 1889 a 1916. Ese párrafo se vuelve redundante al derogarse esas leyes. 97. Ley de Justicia Penal de 1988, capítulo 33. El artículo 47 introduce disposiciones sobre sanciones en las tres leyes de prevención de la corrupción y se vuelve redundante al derogarse esas leyes. 98. Orden de Justicia Penal, pruebas, etc. Irlanda del Norte, de 1988, S.I. 1988 a 1847, el artículo 14, 1, modificó el párrafo A del artículo 2 de la Ley de 1889 y será redundante tras la derogación de la Ley de 1889. 99. Ley de Empresas y Nuevas Ciudades, Escocia, 1990, capítulo 35. El párrafo 2 del anexo 1 establece que las empresas de tierras altas y las empresas de las islas de Escocia son entidades públicas para efectos de las leyes de prevención de la corrupción de 1889 a 1916. Ese párrafo pasa a ser redundante al derogarse esa ley. 100. Ley de Escocia de 1998, capítulo 46. El artículo 43 establece que el Parlamento escocés será una entidad pública para efectos de las leyes de prevención de la corrupción de 1889 a 1916. Este artículo será redundante una vez que se deroguen esas leyes. 96. Housing Associations Act 1985, C. 69, paragraph 1. 2 of Schedule 6 provides that the Housing Corporation is a public body for the purposes of the Prevention of Corruption Acts 1889 to 1916. That paragraph becomes redundant upon repeal of those acts. 97. Criminal Justice Act 1988, C. 33, Section 47 inserts provisions about penalties into the three Prevention of Corruption Acts, and becomes redundant upon repeal of those acts. 98. Criminal Justice, Evidence etc. Northern Ireland, Order 1988, S.I. 1988 1847 N.I.17, Article 14, 1, amended paragraph A of Section 2 of the 1889 Act and will be redundant following the repeal of the 1889 Act. 99. Enterprise and New Towns, Scotland, Act 1990, C. 35, paragraph 2 of Schedule 1 provides that Scottish Enterprise and Highlands and Islands Enterprise are public bodies for the purposes of the Prevention of Corruption Acts 1889 to 1916. That paragraph becomes redundant upon repeal of those acts. 100. Scotland Act 1998, C. 46, Section 43 provides that the Scottish Parliament shall be a public body for the purposes of the Prevention of Corruption Acts 1889 to 1916. This section will be redundant once those acts are repealed. Servicios Profesionales de Traducción GUT. Professional Translation Services GUT.